al que tiene. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aun lo que cree que tiene, se le quitará. Lucas 8:18. La Biblia, que es el libro psicológico más magnífico que se ha escrito jamás, advierte al ser humano de que sea consciente de lo que escucha y luego continúa con esta advertencia: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará. Aunque muchos ven esta declaración como la más cruel e injusta de las frases atribuidas a Jesús, aún así sigue siendo una ley justa y compasiva, basada en el principio de expresión inmutable de la vida. La ignorancia de la persona sobre el funcionamiento de la ley no la excusa ni le salva de sus resultados. La ley es impersonal y por lo tanto no hace diferencias entre las personas. Hechos 10:34, Romanos 2:11. Se le advierte al hombre que sea selectivo en aquello que escucha y acepta como verdad. Todo lo que una persona acepta como verdad deja una impresión en su conciencia y, con el tiempo, se definirá como algo cierto o falso. El oído perceptivo es el medio perfecto con el que el ser humano registra las impresiones. La persona debe disciplinarse para oír únicamente lo que quiere oír, independientemente de los rumores o la percepción de sus sentidos. Cuando acondicione su oído perceptivo, solo reaccionará a las impresiones por las que se ha decidido. Esta ley nunca falla. Al estar completamente condicionada, la persona se vuelve incapaz de oír cualquier cosa que no sea aquello que contribuye a su deseo. Dios, como has descubierto, es esa percepción no condicionada que te da todo lo que eres consciente de ser. Ser consciente de ser o tener algo es ser o tener aquello que eres consciente de ser. Todas las cosas descansan sobre este principio inmutable. Es imposible que algo sea distinto a aquello que se es consciente de ser. Al que tiene aquello que es consciente de ser, se le dará. Bueno, malo o indiferente, no importa. La persona recibe aquello que es consciente de ser, multiplicado por 100. De acuerdo con esta ley inmutable de que al que no tiene se le quitará y se le dará al que tiene. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Solo puedes aumentar aquello que eres consciente de ser. Todas las cosas gravitan hacia la conciencia con la que están en armonía. Asimismo, las cosas se separan de la conciencia con la que no armonizan. Reparte la riqueza del mundo de forma equitativa entre todas las personas y, al poco tiempo, esa división equitativa estará tan desproporcionada como originalmente. La riqueza encontrará la manera de regresar a los bolsillos de aquellos a los que les fue quitada. En lugar de unirte al coro de los no tengo, que insisten en destruir a los que sí tienen, reconoce esta ley inmutable de expresión. Defínete conscientemente como aquello que deseas. Una vez definido, una vez establecida tu declaración consciente, continúa con esta confianza hasta que recibas la recompensa. Con la misma seguridad con que el día sigue a la noche, cualquier atributo declarado consciente se manifestará. Así pues, eso que para el mundo ortodoxo durmiente es una ley cruel e injusta, se convierte para el iluminado en una de las más compasivas y justas afirmaciones de la verdad. No vengo a destruir, sino a cumplir. Mateo 5:17. En realidad, nada se destruye. Cualquier destrucción aparente es el resultado de un cambio en la conciencia. La conciencia siempre realiza el estado en el que mora.
El estado del que la conciencia está separada parece destructivo para aquellos que no están familiarizados con esta ley. No obstante, esto solo es una preparación para el nuevo estado de conciencia. Afirma que eres aquello que quieres que se cumpla. Nada se destruye, todo se cumple. Al que tiene, se le dará. ¿Cómo usar tu imaginación? Neville, 1955. ¿Cómo usar tu imaginación? El propósito de esta grabación es mostrarte cómo usar tu imaginación para lograr cada uno de tus deseos. La mayoría de las personas está totalmente inconsciente del poder creativo de la imaginación e invariablemente se inclinan ante los dictados de los hechos y aceptan la vida sobre la base del mundo exterior. Pero cuando tú descubres este poder creativo dentro de ti mismo, audazmente afirmarás la supremacía de la imaginación y pondrás todas las cosas en sujeción a ella. Cuando una persona habla de Dios en el hombre, es totalmente inconsciente de que este poder llamado Dios en el hombre es la imaginación del hombre. Este es el poder creativo en el hombre. No hay nada bajo el cielo que no sea tan plástico como la arcilla del alfarero para el toque del espíritu formativo de la imaginación. Una vez un hombre me dijo: «Sabes, Neville, me encanta oírte hablar sobre la imaginación, pero como yo lo hago, invariablemente toco el sillón con mis dedos y empujo mis pies en la alfombra solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas». Bueno, indudablemente, él está aún tocando el sillón con sus dedos y empujando sus pies en la alfombra. Bien, déjenme contarles de otra persona que no tocó con sus dedos y no empujó ese pie suyo sobre la plataforma del tranvía. Es la historia de una chica joven que acaba de cumplir los 17. Era víspera de Navidad y ella tenía el corazón triste, pues ese año había perdido a su padre en un accidente y regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba preparada para hacer nada, así que se consiguió un trabajo de camarera. Esa noche era bastante tarde, víspera de Navidad. Estaba lloviendo. El coche estaba lleno de chicos y chicas riendo regresando a casa por sus vacaciones de Navidad, y ella no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente para ella, como dije, estaba lloviendo, de modo que levantó su cara a los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia, y entonces, agarrada a la barandilla del tranvía, esto es lo que ella dijo: «Esto no es lluvia. ¿Por qué? Esto es rocío del océano, y no es la sal de las lágrimas lo que saboreo, pues es la sal del mar en el viento, y esto no es San Diego, es un barco, y estoy entrando en la bahía de Samoa». Y ahí ella sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Entonces llegó el final del viaje y todos salieron. 10 días después, esta chica recibió una carta de una firma de Chicago diciendo que su tía, varios años antes, cuando navegó hacia Europa, les depositó $3,000 con instrucciones de que si ella no volvía a América, este dinero le debía ser pagado a su sobrina. Ellos acababan de recibir información de la muerte de la tía y estaban ahora actuando según sus instrucciones. Un mes después, esta chica zarpó para Samoa. Cuando entraba en la bahía era tarde esa noche y había sal del mar en el viento. No estaba lloviendo, pero había rocío en el aire, y sintió realmente lo que había sentido un mes antes, solo que esta vez ella había realizado su objetivo. Ahora, toda esta grabación es técnica. Yo quiero mostrarte hoy cómo poner tu maravillosa imaginación justo en la sensación de tu deseo cumplido y dejarla que permanezca ahí
y caer dormido en ese estado. Y yo te prometo, por mi propia experiencia, que realizarás el estado en el que duermes. Si pudieras efectivamente sentirte justo en la situación de tu deseo cumplido y continuar en ella hasta que te quedes dormido. Cuando te sientas justo en ella, permanece ahí hasta que le des todos los matices de la realidad, hasta que le des toda la vivacidad sensorial de la realidad. Mientras lo haces, en ese estado, tranquilamente quédate dormido. Y de un modo que nunca sabrás, tú nunca podrías concebir conscientemente los medios que se emplearían. Te encontrarás moviéndote a través de una serie de acontecimientos que te llevan hacia la realización objetiva de este estado. Ahora, he aquí una técnica práctica. Lo primero que haces, debes saber exactamente qué quieres en este mundo. Cuando sepas exactamente qué quieres, haz una representación tan parecida a la vida como sea posible de lo que tú verías y de lo que tocarías y de lo que harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote en tal estado. Por ejemplo, supón que yo quisiera una casa, pero no tuviera dinero, pero aún así yo sé lo que quiero. Yo, sin tomar nada en consideración, haría una representación tan parecida a la vida de la casa que me gustaría, con todas las cosas en ella que yo querría. Y entonces, esta noche, cuando me fuera a la cama, lo haría en un estado somnoliento adormecido, el estado que bordea el sueño. Imaginaría que efectivamente estoy en tal casa, que si saliera de la cama pisaría el suelo de esa casa. Si saliera de esta habitación, entraría en la habitación adyacente a mi habitación imaginada en esa casa. Y mientras estoy tocando el mobiliario y sintiendo que es sólidamente real, y mientras estoy pasando de una habitación a la otra en mi casa imaginaria, entraría en un profundo sueño en ese estado. Y yo sé que de un modo que conscientemente no podría concebir, realizaría mi casa. Lo he visto funcionar una y otra vez. Si yo quisiera promoción en mi negocio, me preguntaría a mí mismo, ¿qué responsabilidades adicionales serían las mías si se me dieran esta gran promoción? ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué vería? ¿Qué actuaría? Y entonces, en mi imaginación comenzaría a ver y a tocar y a hacer y a actuar como yo exteriormente vería y tocaría y actuaría si yo estuviera en esa posición. Si yo ahora deseara el compañero de mi vida, si ahora fuera en busca de alguna maravillosa chica o algún maravilloso hombre, ¿qué me encontraría yo haciendo realmente que implicara que he alcanzado mi estado? Por ejemplo, supón ahora que yo fuera una señora. Una cosa que seguro que haría es que llevaría un anillo de boda. Tomaría mis manos imaginarias y sentiría el anillo que imaginaría que está ahí. Y seguiría sintiéndolo y sintiéndolo hasta que me pareciera que es sólidamente real. Le daría toda la vivacidad sensorial que soy capaz de dar a algo. Y mientras estoy sintiendo mi anillo imaginario, que implica que estoy casada, me dormiría. Esta historia se nos cuenta en el Cantar de los Cantares o el Cantar de Salomón. Se dice, de noche en mi cama le vi a quien mi alma amaba, le encontré a quien mi alma amaba, y no le dejaría ir hasta que le hubiera traído a casa de mi madre, justo a la alcoba de ella que me concibió. Si yo tomara este bello poema y lo pusiera en español moderno, en lenguaje práctico, sería esto. Mientras estoy sentado en mi silla, yo me sentiría justo en la situación de mi deseo cumplido, y habiéndome sentido en ese estado, no la dejaría ir. Conservaría ese estado de ánimo vivo, y en ese estado de ánimo me dormiría. Eso es llevarlo justo a la alcoba de mi madre, a la alcoba de ella que me concibió. Como sabéis, la gente está totalmente inconsciente de este fantástico poder de la imaginación.
Pero cuando el hombre comienza a descubrir este poder dentro de él, nunca desempeña el papel que anteriormente desempeñaba. No vuelve atrás y se convierte en un mero reflector de la vida. De ahí en adelante, él es el afectador de la vida. El secreto de ello es centrar tu imaginación en la sensación del deseo cumplido y permanecer ahí. Pues en nuestra capacidad de vivir en la sensación del deseo cumplido reside nuestra capacidad para vivir la vida más abundante. La mayoría de nosotros tenemos miedo de imaginarnos a nosotros mismos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo solo porque en el mismo momento en que empezamos nuestra asunción, la razón y nuestros sentidos niegan la verdad de nuestra asunción. Parecemos estar en las garras de una urgencia inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de las cosas familiares y resistir todas esas amenazas de desprendernos de nuestros familiares y aparentemente seguros amarres. Bueno, yo apelo a que lo intentes. Si lo intentas, descubrirás esta gran sabiduría de los antiguos, pues ellos nos la contaron en su propia maravillosa y extraña forma simbólica, pero desgraciadamente tú y yo malinterpretamos sus relatos y los tomamos por la historia, cuando ellos lo intentaron como enseñanza para simplemente conseguir cada objetivo nuestro. Como ves, la imaginación nos pone interiormente en contacto con el mundo de los estados. Estos estados existen, están presentes ahora, pero son meras posibilidades mientras pensemos en ellos. Pero se convierten en todopoderosamente reales cuando pensamos desde ellos y moramos en ellos. ¿Sabes? Hay una amplia diferencia entre pensar en lo que tú quieres en este mundo y pensar desde lo que tú quieres. Déjame que te cuente cuando por primera vez oí hablar de este extraño y maravilloso poder de la imaginación. Fue en 1933 en Nueva York. Un viejo amigo mío me lo enseñó. Fue al 14º de San Juan y leyó esto: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para ti. Y si voy y preparo un lugar para ti, yo vendré de nuevo y te recibiré en mí mismo, para que ahí donde yo estoy tú puedas estar también. Me explicó que este personaje central de los evangelios era la imaginación humana. Esa mansión no era un lugar en alguna casa celestial, sino simplemente mi deseo. Si yo hiciera una viva representación del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en ese estado, lo realizaría. En ese momento, yo quería hacer un viaje a la isla de Barbados, en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Él me explicó que si yo esa noche, mientras dormía en Nueva York, asumía que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y cayera en un profundo sueño en ese estado, yo realizaría mi viaje. Bueno, yo le tomé la palabra y lo intenté. Durante un mes, noche tras noche, mientras me quedaba dormido, yo asumía que estaba durmiendo en casa de mi padre en Barbados. Al final del mes llegó una invitación de mi familia, invitándome a pasar el invierno en Barbados. Yo zarpé para Barbados a principios de diciembre de ese año. Desde entonces supe que había encontrado a este Salvador en mí mismo. El viejo me dijo que nunca fallaría. Incluso después de que ocurrió, yo difícilmente podía creer que no habría ocurrido de todos modos. Así de extraño es todo esto. Reflexionándolo, sucede tan naturalmente que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo, bueno, podría haber sucedido de todos modos, y rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia tuya. Nunca me falló si yo le daba al estado de ánimo imaginado, vivacidad sensorial.
Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Tú simplemente sabes lo que quieres. Cuando sabes lo que quieres, estás pensando en ello. Eso no es suficiente. Debes ahora empezar a pensar desde ello. Bueno, ¿cómo puedo pensar desde ello? Yo estoy aquí sentado y deseo estar en otra parte. ¿Cómo puedo yo, mientras estoy sentado aquí físicamente, ponerme con la imaginación en un punto del espacio apartado de esta habitación y hacer que eso sea real para mí? Bastante fácilmente. Mi imaginación me pone en contacto interiormente con ese estado. Imagino que estoy efectivamente donde deseo estar. ¿Cómo puedo decir que estoy ahí? Hay un modo de demostrar que estoy ahí, pues lo que una persona ve cuando describe su mundo es, cuando lo describe, relativo a ella misma. Así, lo que el mundo parece depende enteramente de dónde yo estoy cuando hago mi observación. Así, si como yo describo mi mundo está relacionado con ese punto en el espacio que me imagino que estoy ocupando, entonces debo estar ahí. Yo no estoy ahí físicamente, no, pero estoy ahí en mi imaginación. Y mi imaginación es mi yo real. Y donde voy en mi imaginación y lo hago real, ahí iré en la carne también. Cuando en ese estado caigo dormido, está hecho. Nunca lo he visto fallar. De modo que esta es la sencilla técnica de cómo usar tu imaginación para realizar cada uno de tus objetivos. He aquí un ejercicio muy sano y productivo para la imaginación, algo que deberías hacer diariamente. Revive diariamente el día como tú deseas haberlo vivido, revisando las escenas para hacerlas conformes a tus ideales. Por ejemplo, supón que el correo de hoy trajo noticias decepcionantes. Revisa la carta, reescríbela mentalmente y hazla conforme a las noticias que tú deseas que hubieras recibido. O supón que no recibiste la carta que deseas que hubieras recibido. Escribe la carta tú mismo e imagina que recibiste tal carta. Déjame contarte una historia que tuvo lugar en Nueva York no hace mucho tiempo. Sentada en mi audiencia estaba esta señora que me había oído numerosas veces y yo estaba contando la historia de la revisión. Que el hombre, no conociendo el poder de la imaginación, se va a dormir al final de su día, cansado y agotado, aceptando como definitivos todos los acontecimientos del día. Y yo estaba intentando mostrar que el hombre debería, en ese momento antes de dormirse, reescribir el día entero y hacerlo conforme al día que deseaba haber experimentado. He aquí el modo en que una señora utilizó sabiamente esta ley de la revisión. Parece que hacía 2 años ella fue echada de casa de su nuera. Durante 2 años no hubo correspondencia. Había enviado a su nieto al menos 2 docenas de regalos en ese intervalo, pero ninguno fue nunca reconocido. Habiendo oído la historia de la revisión, esto fue lo que hizo. Cuando se retiró por la noche, mentalmente construyó 2 cartas. Una imaginó que venía de su nieto y la otra de su nuera. En esas cartas, ellos expresaban un profundo afecto por ella y se preguntaban por qué no había llamado para verlos. Hizo esto durante 7 noches consecutivas, sosteniendo en su mano imaginaria la carta que ella imaginaba que había recibido y leyendo esas cartas una y otra vez hasta que se despertaba dentro de ella la satisfacción de haberlo oído. Entonces se dormía. Al 8º día recibió una carta de su nuera. Dentro había 2 cartas, una de su nieto y otra de la nuera. Prácticamente reproducían las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a ella misma 8 días antes. Este arte de la revisión puede ser utilizado en cualquier apartado de tu vida. Toma el tema de la salud. Supón que estuvieras enfermo. Trae ante tu ojo mental la imagen de un amigo.
pon en esa cara una expresión que implique que él o ella ve en ti lo que tú quieres que todo el mundo vea. Simplemente imagina que él te está diciendo que nunca te ha visto con mejor aspecto y tú respondes: nunca me he sentido mejor. Supón que te heriste en el pie, entonces haz esto: construye mentalmente un drama que implique que estás andando, que estás haciendo todo lo que harías si el pie estuviera normal, y hazlo una y otra vez hasta que tome los matices de la realidad. Siempre que haces en tu imaginación lo que te gustaría hacer en el mundo externo, eso harás en el mundo externo. El único requisito es despertar tu atención de un modo y con tal intensidad que te vuelvas completamente absorto en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de los sentidos con este ejercicio imaginativo y finalmente lograrás la visión en el mundo interior. La vida abundante que se nos prometió es nuestra para disfrutarla ahora, pero hasta que tengamos el sentimiento del Creador como nuestra imaginación, no podemos experimentarla. La imaginación persistente, centrada en la sensación del deseo cumplido, es el secreto de todas las operaciones exitosas. Solo este es el medio de cumplir la intención. Cada etapa de progreso del hombre está hecha por el ejercicio voluntario consciente de la imaginación. Entonces comprenderás por qué todos los poetas han resaltado la importancia de la imaginación vívida, controlada. Escucha esto del gran William Blake: en tu propio seno llevas tu cielo y tierra, y todo lo que contemplas, aunque parece fuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad no es sino una sombra. Inténtalo, y tú también comprobarás que tu imaginación es el creador. Imaginar es crear. Neville, 3 de junio de 1968. El creador del mundo trabaja en las profundidades de tu alma, subyacente a todas tus facultades, incluida la percepción, y fluye menos encubierto en la superficie de tu mente bajo la forma de la imaginación creativa. Vigila tus pensamientos y le atraparás en el acto de crear, porque Él es tu propio ser. Cada momento del tiempo estás imaginando aquello de lo que eres consciente de ser, y si no olvidas lo que imaginaste y se vuelve realidad, has encontrado la causa creativa de tu mundo. Debido a que Dios es pura imaginación y el único creador, si te imaginas un estado y haces que se cumpla, le has encontrado a Él. Recuerda, Dios es tu conciencia, tu yo soy. Así que cuando estás imaginando, Dios lo está haciendo. Si imaginas y olvidas lo que imaginas, puede que no reconozcas tu cosecha cuando aparezca. Puede ser buena, mala o indiferente, pero si olvidas cómo llegó a ser, no has encontrado a Dios. No tienes que ser rico para ser feliz, pero debes ser imaginativo. Podrías tener una gran riqueza y estar temeroso por las necesidades del mañana, o no tener nada y viajar por el mundo, ya que todas las cosas existen en tu propia maravillosa imaginación humana. Déjame contarte una historia de una señora que conozco y que viajó en su imaginación. Cuando esta señora tenía unos 16 años, vivía en el norte de California. Se dedicó a su padre, que vivía por todo lo alto, a lo grande y de manera elegante. Él suministraba muy bien todas las necesidades de la familia hasta el día en que fue asesinado. Entonces, durante la noche, la familia descubrió
que no tenían nada. Su madre, sintiendo que no podría soportar ser ridiculizada, se mudó con su familia a San Francisco, donde la niña, a pesar de poseer un talento artístico excepcional, encontró empleo como camarera con el fin de ayudar a la familia. Tomando el tranvía de vuelta a casa desde el trabajo, esa primera víspera de Navidad, ella se encontró con el vagón lleno de niños y niñas jóvenes cantando y felices, y no pudo resistir las lágrimas. Por suerte, para ella estaba lloviendo, así que extendió su cara hacia el cielo y dejó que la lluvia se mezclara con sus lágrimas. Mientras probaba la sal de sus lágrimas, se dijo a sí misma: esto no es un tranvía, sino un barco, y yo no estoy saboreando mis lágrimas, sino la sal del mar en el viento. Mientras ella físicamente agarraba la barandilla del tranvía, mentalmente tocaba la barandilla de un barco rumbo a Samoa. Físicamente saboreando la sal de sus lágrimas, ella imaginaba que era la sal del mar. Mientras el tranvía llegaba a su destino, ella estaba entrando en la bahía de Samoa, sintiendo la luz de la luna brillando sobre su cuerpo y oyendo una voz que decía: ¿no es una noche celestial? 2 semanas más tarde, esta chica recibió un cheque por valor de $3,000 de una firma de abogados de Chicago. Parece ser que 2 años antes, su tía había salido de los Estados Unidos solicitando que si ella no retornaba, el dinero le fuera entregado a su sobrina. Transcurrido un mes, la niña estaba en un barco navegando hacia Samoa. Al llegar a la bahía vio un barco arando a través del agua dejando una bonita espuma blanca a su paso. Mientras la luz de la luna tocaba la estela, su espuma tocaba su cara y un hombre de pie cerca dijo: ¿no es una noche celestial? En ese momento sus sentidos externos experimentaron lo que ella había hecho real usando sus sentidos internos. Ahora, la imaginación, siendo sensación espiritual, es la creadora del mundo. Con sus 5 sentidos, vista, oído, olor, gusto y tacto, ella transformó un tranvía de San Francisco en un barco en el Pacífico Sur, y en el plazo de un mes ella cumplió físicamente su acto imaginario. Muchos dirán que fue una mera coincidencia, pero no lo fue. Es la realidad. Pero, ¿cómo consigo que me creas? Pero tanto si me crees como si no, yo sé por experiencia que Dios y tú sois una gran imaginación, y no hay otro Dios. Un día la imaginación en ti se despertará, y tú, plenamente consciente de quién eres realmente, sabrás que todas las cosas están sujetas a ti. Ese es tu destino. El momento presente es un acto imaginario formado. Capturándolo, puedes cambiar en ti mismo siguiendo las indicaciones dadas en el capítulo 18 del libro de Jeremías. Levántate, ve a la casa del alfarero, y yo te permitiré escuchar mis palabras. Así que fui a la casa del alfarero, y allí estaba trabajando en su rueda. La imagen en su mano era deforme, pero la reelaboró en otra imagen según le pareció mejor al alfarero hacer. La palabra alfarero, traducida, significa imaginación. Y se nos dice que el Señor no solo es nuestro Padre, sino el alfarero, y que nosotros somos el barro en sus manos. Isaías 64. Al recordar el día que tu jefe te criticó, estás moldeando una imagen de ti mismo basada en lo que él te dijo. Siendo indeseable, esa imagen está deforme. Incapaz de descartarte a ti mismo, ve a casa del alfarero tomando la misma escena y remodélate a ti mismo recordando el día que tu jefe te felicitó por tus logros. ¿Cambiará este acto imaginario tu mundo? Sí, te digo, el Dios del universo te da forma durante la mañana, la tarde y la noche, mientras aceptas las palabras, las acciones y los eventos de los aparentes otros individuos. Te insto a darle forma a tu mundo desde dentro
y ya no más desde fuera. Descríbete a ti mismo como te gustaría ser visto por los demás y cree tus palabras. Camina en la asunción, suposición, de que son ciertas y porque ningún poder puede frustrar a Dios. Lo que Él está imaginando, tú lo experimentarás. No eres alguien aparte, separado de Dios, pues el yo soy no puede ser dividido. El Señor, nuestro Dios, es un único yo soy, no dos. Si el yo soy de Dios y tu yo soy es el mismo yo soy, define lo que te gustaría ser. Entonces, cree que tú eres el Señor. Sé como la dama que transformó un tranvía en un crucero. Piérdete en tu nuevo estado, mientras tu mundo externo sigue siendo, de momento, el mismo. Ahora, tu mente racional puede decir que ella tiene una tía que tuvo la presencia de ánimo de morir y dejarle los $3,000 en ese momento en particular. Y siendo joven, no consideró el futuro. Pero te digo, así es como la ley trabaja. Nunca falla si das todo de ti mismo y crees que tu imaginación humana es Dios. Porque Dios no puede morir. Él es un Dios de vida. Así que cuando la vestimenta que llevas ahora llegue a su fin, tú, el ser vivo en ella, continuarás viviendo. Seguirás viviendo en un mundo como este hasta que despiertes del sueño de la vida. Entonces te trasladarás a una era totalmente diferente para realizar la unidad del ser que realmente eres. Hasta entonces, cree en lo que te estoy diciendo porque es la verdad. Cuando imaginas para un aparente otro ser, eres bendecido, porque no hay otro y te estás dando tu regalo imaginario a ti mismo. Oye a tu amigo contándote sus buenas noticias. Ve la alegría en su rostro, siente la emoción del cumplimiento y deja que tome lugar en tu mundo. Y cuando lo haga, reconoce tu cosecha. Date cuenta de que eres el responsable de su consumación. El mundo eres tú mismo, proyectado afuera. Pregúntate, ¿qué es lo que quieres? Y luego dátelo. No preguntes cómo se producirá. Simplemente sigue tu camino, sabiendo que la prueba de lo que has hecho debe aparecer, y lo hará. El año pasado, mientras estaba en Barbados, un amigo recibió una llamada de su madre contándole que su hermano había matado a un hombre. Mientras recolocaba el teléfono, tuvo una visión en la que una mujer dijo: encuentra a Neville y él te pondrá el arco iris en el cielo. Mi amigo me llamó a Barbados y cuando escuché su historia dije: está hecho, Dios es infinita misericordia y no hay nada más que perdón del pecado. Cuando el Espíritu de Cristo se forma en ti, perdonas a una persona sin importar lo que haya hecho. El faraón no dejaba ir a su gente porque Dios había endurecido su corazón. Así que, ¿cómo puedes condenar al faraón por algo que hizo Dios? Esta noche mi amigo me contó que su madre le había llamado para decirle que su hermano había sido puesto en libertad. Quiero decirte ahora que nadie puede llegar al final del viaje sin haber matado a alguien. Todos deben desempeñar cada parte, de modo que cuando la memoria regrese, Él puede perdonar todo. La parte del ladrón, del asesino, del violador y la persona violada, cada estado será experimentado. Todo lo que puede hacer el hombre está registrado en las Escrituras, y para cumplir las Escrituras, el hombre debe hacer cada cosa. Si yo hubiera jugado todas las partes, yo no hubiera nacido desde arriba. Mi amigo que ama a su hermano y que no podía entender cómo había hecho tal cosa, ha asesinado como todos hemos hecho. Debemos hacer todas las cosas que el mundo condena para que el Espíritu de Cristo, que es el perdón continuo del pecado, sea formado en nosotros. Y cuando esto te suceda,
no verás a nadie a quien condenar. No es que le seas indiferente a la guerra o al asesinato, sino que verás el mundo como una obra de teatro contigo, el autor, jugando todas las partes. Recuerda, no tienes que soportar nada de lo que te disguste. No es más que una vasija en tu mano que no está adecuadamente formada. Ve a la casa del alfarero y refórmala en otra vasija que te parezca buena para ti. El alfarero, hacer. No solo puedes reformar tu concepto de ti mismo en uno nuevo, sino que puedes reformar a otro ser. Si alguien no está bien o no gana lo suficiente para pagar sus gastos, el concepto está deforme. No le preguntas a la vasija si puedes reformarla, más bien te sientes como si hubieses atestiguado el cambio o hubieses oído las buenas noticias. Debe haber acción, pues una idea sola no produce nada. Debes actuar dentro de ti mismo entrando en la idea. Cuando alguien te llama o te hace una petición, debes actuar en respuesta a ella produciendo un elemento motor dentro de ti mismo. Puede ser el sonido de su voz contándote que ya ha sucedido, o puedes sentir el toque de su mano. Lo que sea que hagas, debe ser algo que tome el deseo partiendo del punto de ser una idea y lo mueva al interior del estado creativo de cumplimiento. El mismo primer acto creativo registrado en las Escrituras es cuando el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está el movimiento. Si te gustaría estar en otra parte, todo lo que necesitas hacer es cerrar tus sentidos a la sala que ahora ocupas y sentir la sala en la que te gustaría estar. Si abres tus ojos, tus sentidos negarán cualquier cambio, pues el tuyo es un movimiento psicológico. Al cerrar tus ojos, el aquí obvio se desvanece, y a través del acto de asunción, suposición, el allí se convierte en el aquí. Viendo el mundo en relación con tu nueva posición, respiras realidad dentro del estado y, habiéndote movido desde donde estás hasta donde quieres estar, lo has creado. Sé que esto no tiene sentido, pero como dijo Douglas, el secreto de la imaginación es el mayor de todos los problemas a cuya solución aspiran todos los místicos, pues el supremo poder, la suprema sabiduría y el supremo deleite se encuentran en la solución de este remoto misterio. ¿Cómo se desentraña este misterio? Afirmando que eres todo imaginación. Luego te envuelves a ti mismo en el espacio y mentalmente ves tu mundo relativo a tu posición asumida en el espacio. Haz eso y te has trasladado. El presidente Hoover dijo una vez: la historia humana, a través de sus muchas formas de gobiernos, sus revoluciones, sus guerras, de hecho, el ascenso y la caída de las naciones, podría ser escrita en términos de la ascensión y la caída de las ideas implantadas en las mentes de los hombres. Aquí puedes ver que el cambio de los gobiernos es el resultado del cambio de las ideas implantadas en la mente. Puedes ver ahora cómo estamos implantando los horrores del mundo. Si lees el periódico de la mañana, ves la televisión o escuchas la radio, podrás observar cómo sus palabras te asustan con el fin de llamar tu atención. Ves un titular que dice que alguien fue asesinado y te detienes a leerlo. Ves otro diciendo que las cosas están bien y lo ignoras, ya que no significa nada. Ves la sección de los escándalos, la prensa del corazón, hablando sobre alguna persona prominente que ha sido infiel y te encuentras disfrutando un poco del cotilleo. Todas estas son ideas implantadas en la mente, las cuales causan el ascenso y la caída de las naciones. Te digo, la imaginación crea la realidad. Si quieres cambiar tu vida, debes tomar conciencia de las ideas que estás plantando en tu mente sobre los demás. Cuando te encuentres con alguien negativo, pon una idea hermosa en lugar de lo que expresa.
Entonces, cada vez que pienses en él, imagina que te está diciendo algo encantador. Y, porque ahora caminas en un mundo que no se ve perturbado por su estado negativo, cuando él se encuentre no teniendo ya pensamientos negativos, nunca sabrá que tú fuiste su fuente. Tú lo sabrás, y eso es lo único importante. Toma conciencia de los pensamientos que estás pensando y conocerás una vida más agradable. No importa lo que los otros hagan, planta pensamientos amorosos y bondadosos y serás bendecido al hacerlo. Créeme, aquí hubo una niña de 16 años que transformó sus lágrimas en la espuma salada del mar, un tranvía en un barco y San Francisco en Samoa. Ella es bendecida, pues cuando sucedió, nunca olvidó su momento de desesperación cuando imaginó un estado y aconteció. Te pido ahora creer en el Dios invisible que se convirtió en ti. Cuando dices yo soy, piensas en la cara que luces, pero no eres esa cara. Tú eres mucho más grandioso de lo que nunca ella podría ser. Un día, David, el Hijo de Dios, mirará dentro de los ojos del ser que realmente eres y te llamará Padre. No te llamará por el nombre de la máscara que llevas puesta, pues David es la imagen expresa de tu invisibilidad. Reconociéndote como su eterno Padre, David significa que tu viaje dentro del mundo de la muerte llega a su fin. Y desde ese momento compartirás tus experiencias con cualquiera que quiera escuchar y salvarás a todo el que conozcas. Salvarás a alguien que esté desempleado a través de oírle mentalmente decirte que ahora tiene un trabajo remunerado y que está ganando más dinero que nunca antes. Habiendo oído sus buenas noticias, te apropiarás subjetivamente de tu esperanza objetiva y nunca retrocederás dudando de la realidad de lo que has hecho. Simplemente la verás llegar a suceder. Entonces sabrás que has encontrado a aquel de quien Moisés y la ley y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret, quien es el Señor Dios y Padre de todos. He revelado la única y sola fuente de los fenómenos de la vida. Todo lo que te ha sucedido alguna vez o te está sucediendo o te sucederá viene de Dios, que es tu propia maravillosa imaginación humana. Te insto a usarla sabiamente. Ahora, una señora me escribió diciendo que escuchó una voz maldiciéndola y, no entendiendo, se cuestionó y oyó las palabras porque te necesito. En el libro de Gálatas, Pablo les dice a aquellos que han llegado al final de su viaje que rechacen todas las leyes e instituciones que puedan interferir con la comunicación directa con su propio Dios individual. Gálatas 5, 1, 14. En el mundo del espíritu, todas las sociedades organizadas están personificadas. Los ríos, las montañas, las ciudades, cada cosa es humana, pues Dios es el hombre. E incluso el edificio Los Ángeles Women's Club está personificado en el mundo del espíritu. Representa una necesidad de las damas que lo poseen. Cuando es visto en el mundo del espíritu y al tratar de separarte de ello, te maldecirá porque quiere alimentarse de ti. Así que cuando abandonas las instituciones religiosas, las organizaciones, las costumbres y las leyes que pueden interferir con tu comunión individual directa con tu Dios, te maldecirán, porque te habrán perdido. Simplemente déjalas solas. Las he visto todas y no son más que sombras. Una vez vi a una bruja monstruosa en una cueva enseñándoles a niños pequeños las artes negras. Cuando me vio gritó, «Oh, hombre de Dios, ¿qué tienes que hacer conmigo?». La Biblia cuenta la misma historia. Aquellos que enseñan las artes negras y cómo lastimar a la gente, aquellos que quisieran controlar tu mente y hacerte dependiente de ellos,
son solo personificaciones de organizaciones que te retienen de contactar al único Dios que está dentro de ti. Cada grupo religioso ortodoxo te esclavizará por el resto de la eternidad si pudiera, pero cuando abandonas esa creencia, su personificación maldecirá tu abandono. Sin embargo, su maldición no significa nada. No pueden tocarte cuando rechazas completamente cualquier intermediario entre tú mismo y Dios. Ahora, para volver al tema de esta noche, la imaginación crea la realidad. ¿Has imaginado algo y no ha sucedido? Entonces, ¿qué estás imaginando ahora mismo? ¿Estás imaginando que eres John Brown? No naciste sabiendo que eras John Brown. Naciste y otros empezaron a llamarte John. Con el tiempo empezaste a asumir que eras John Brown y comenzaste a responder cuando oías el nombre John. Cuando imaginaste que tenías seguridad, ¿olvidaste la sensación? ¿Estás imaginando ahora que te encuentras seguro? Puede que no tengas evidencias de tu seguridad, pero a medida que les permitas a otros decirte cuán amado y querido eres, cuán exitoso y famoso eres, comenzarás a asumirlo y la imaginación habrá creado su realidad. Inténtalo, pues ya eres esa realidad. Ahora, entremos en el silencio. Everyone comes up in the end as I am, but I am completely awake, and that is God. So when you meet all these characters of the scripture, Antes de Abraham. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio existía la conciencia no condicionada de ser, y la conciencia no condicionada de ser se tornó condicionada al imaginarse que era algo, y la conciencia no condicionada de ser se convirtió en aquello que había imaginado ser. Así comenzó la creación. Por esta ley, primero concebir, luego convertirse en lo concebido, todas las cosas evolucionan a partir de la nada. Y sin esta secuencia no hay nada que sea creado. Antes de que existiera Abraham o el mundo, yo soy. Cuando todo el tiempo deje de existir, yo soy. Yo soy la conciencia informe de ser, concibiéndome como una persona, por mi eterna ley del ser. Debo ser y expresar todo lo que creo ser. Yo soy la eterna nada que contiene dentro de mi ser informe la capacidad de ser todas las cosas. Yo soy aquello en lo que viven, se mueven y tienen su existencia todas mis ideas de mí mismo, y no existen separadas de eso. Habito dentro de cada concepto de mí mismo y desde esa interioridad busco continuamente trascender todos los conceptos de mí mismo, únicamente porque creo ser eso que trasciende. Yo soy la ley del ser y aparte de mí no hay ninguna ley. Yo soy el que soy. Así, la palabra que salga de mi boca no regresará a mí vacía, sino que realizará lo que yo deseo y llevará a cabo aquello que la envié a hacer. Tú decretarás. El hombre puede decretar una cosa y entonces ocurrirá. El ser humano siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo. Actualmente está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras siga siendo consciente
de que es un ser humano. Jamás ha aparecido nada en el mundo que el hombre no haya decretado que aparezca. Puedes negar esto, pero por mucho que lo intentes, no puedes refutarlo, porque este acto de decretar se basa en un principio inmutable. El ser humano no ordena que las cosas aparezcan mediante sus palabras, las cuales, en la mayoría de los casos, son una confesión de sus dudas y sus temores. Decretar es algo que se hace en la conciencia. Toda persona expresa automáticamente aquello que es consciente de ser, sin ningún esfuerzo o sin utilizar palabras. En cada momento, la persona está ordenándose a sí misma ser y poseer aquello que es consciente de ser y de poseer. Este principio inmutable de expresión está escenificado en todas las Biblias del mundo. Los escritores de nuestros libros sagrados eran místicos iluminados, maestros del pasado en el arte de la psicología. Al contar la historia del alma, personificaron este principio impersonal en la forma de un documento histórico, tanto para preservarlo como para ocultarlo de los ojos de los no iniciados. Actualmente, aquellas personas a las que les ha sido confiado este gran tesoro, es decir, el clero del mundo, han olvidado que las Biblias son dramas psicológicos que representan la conciencia del hombre. En su ciego olvido, ahora enseñan a sus seguidores a adorar a sus personajes como si fueran hombres y mujeres que realmente vivieron en el tiempo y el espacio. Cuando el ser humano ve a la Biblia como un gran drama psicológico en el que todos sus personajes y actores son la personificación de las cualidades y los atributos de su propia conciencia, entonces, y solo entonces, la Biblia le revelará la luz de su simbología. Este principio impersonal de la vida que creó todas las cosas está representado como Dios. Descubrimos que este Señor Dios, creador del cielo y de la tierra, es la conciencia del ser del hombre. Si las personas estuvieran menos limitadas por la ortodoxia y observaran de una forma más intuitiva, no podrían evitar notar, al leer la Biblia, que la conciencia de ser es revelada cientos de veces a lo largo de ese texto. Por nombrar unas pocas, el Yo Soy me ha enviado a vosotros. Quédate tranquilo y sabe que yo soy Dios. Yo soy el Señor y no hay ningún Dios. Yo soy el pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el principio y el fin. Yo soy. La conciencia de ser no condicionada del ser humano es revelada como el Señor y el creador de todos los estados condicionados de la existencia. Si el hombre pudiera abandonar su creencia en un Dios separado de él, reconociendo que su conciencia de ser es Dios, conciencia que se forma a imagen y semejanza de su idea de sí mismo, transformaría su mundo, que dejaría de ser un desierto estéril para convertirse en un terreno fértil de su agrado. El día en que el ser humano haga esto, sabrá que él y su Padre son uno, pero su Padre es más grande que él. Sabrá que su conciencia de ser es una con aquello que él es consciente de ser, pero que su conciencia no condicionada de ser es más grande que su estado condicionado o su idea de sí mismo. Cuando el ser humano descubra que su conciencia es el poder de expresión impersonal, un poder que se representa eternamente en sus ideas de sí mismo, adoptará y se apropiará de ese estado de conciencia que desea expresar. Al hacer esto, se convertirá en ese estado de expresión. Decretarás una cosa y entonces ocurrirá. Puede expresarse ahora de la siguiente manera. Serás consciente de ser o poseer una cosa
y entonces expresarás o poseerás aquello que eres consciente de ser. La ley de la conciencia es la única ley de expresión. Yo soy el camino. Yo soy la resurrección. La conciencia es el camino, así como el poder que resucita y expresa todo lo que el ser humano es consciente de ser. Apártate de la ceguera de la persona no iniciada, que intenta expresar y poseer esas cualidades y cosas que no es consciente de ser y poseer, y sé el místico iluminado que decreta en la base de esta ley inmutable. Declara conscientemente que eres eso que deseas. Aprópiate de la conciencia de eso que deseas, y tú también conocerás la posición del verdadero místico de la siguiente manera: yo he llegado a ser consciente de ser eso, todavía soy consciente de ser eso, y seguiré siendo consciente de ser eso, hasta que aquello que soy consciente de ser se exprese a la perfección. Sí, decretaré una cosa y entonces ocurrirá.